Mi madre estaba en una situación tan fuerte que era dependiente de medicamentos para los nervios. A mí me tocó desde una edad muy temprana, desde los 9 años que empecé a desarrollar. Manejar el dolor, del abandono, del sufrimiento, la cantidad de años que sufrió violencia. Pero cuando yo me sentía sola en casa, yo misma me ponía a pensar qué fea me veo. El premio Defensores de la Fe, que en ese tiempo era el premio mayor que se le daba a un teólogo. Soy menos que otra persona porque tengo eso en mi cuerpo. Descubrí que no me gustaba la gente del sexo opuesto. Ha sido bien difícil porque mi esposo estuvo preso. Y eso es sumamente... Y yo luché contra ese sentimiento muchos años. ¿En serio? Oré, ayuné. Yo me sentía culpable delante de Dios. Como la prueba de que del amor real sí existe. Ah, sí. Buenas noches, familia. Bienvenidos a Fábrica de Sueños. Es un placer encontrarnos nuevamente. Soy Sabrina Hernández, la servidora que los va a llevar en este camino por descubrir los sueños que ya se han cumplido, los que aún están por cumplirse o en los que trabajamos diariamente. Quizás es tu caso y te puedes identificar con las historias que aquí se cuentan. No quiero ser reiterativa, pero esa es la realidad. Te cuento que las chicas de Miss Nova Fémina, el certamen que está revolucionando la ciudad, también pasan por aquí porque ellas construyen su propio sueño y hoy lo hacen realidad en este certamen de belleza. Vamos a descubrirlas un poquito más para que así tú también puedas conectar con su historia. ¿Qué te parece? Móntate en esta fábrica que vamos a arrancar con su casting. ¿Qué le dirías a esa mujer que hoy duda de su valor? Mujer, tú que hoy dudas de tu valor, te digo que yo me veo reflejada en ti. Yo estoy aquí y pasé por muchas cosas que me hicieron dudar de mí misma. Yo padecí mucho tiempo de acné, hoy mismo lo padezco, tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y con esto te quiero decir que eso no es una barrera para mostrarte al mundo. Y aquí estoy con mis cicatrices, pero muy orgullosa de la persona que soy y la persona que quiero transmitirte a ti. Seguro, porque la reina de belleza no es perfecta. Tiene imperfecciones como todos los seres humanos lo tenemos, seguro que sí, unos más visibles que otros, pero todos tenemos imperfecciones y eso nos convierte en mujeres auténticas. Bueno, ya usted la escuchaba. Ella no solo presume de sus imperfecciones y quiere inspirarte con eso, sino que es muy perseverante y esto del certamen de belleza la ha llevado a lograr muchas cosas, aunque a lo mejor quizás no se ha dado cuenta, ya inspira a más de una mujer allá afuera. Es una mujer valiente, muy decidida y con un corazón muy noble, porque ella me consta. Así que vamos a darle la bienvenida a Lianne López Lemus, porque hay que darle el crédito a la mamá también. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad y por poder estar aquí contigo. Qué bueno. Me inspiras mucho también y agradezco que tenerme como invitada. No, de verdad lo agradecemos mucho nosotros porque tienes una historia muy bonita y sé que vamos a descubrirla, pero quiero que hablemos de eso que tú contabas en tu audición, que es el acné que marcó tu adolescencia. ¿Cómo fue para ti lidiar con ese proceso que muchos chicos hoy pues tienen que vivir con él? Sí, a mí me tocó desde una edad muy temprana, desde los 9 años que empecé a desarrollar. Empezaron los síntomas del acné, me empezó por la frente, luego por el pecho, hasta que llegó a la espalda. Entonces, la mayoría de las personas, genuinamente, sin querer como lastimarte, te lo recalcan y te lo hacen como que, ay, tienes este grano, ay, como tienes la espalda, ay, como tienes esa cara. Yo sinceramente lo sé porque a diario me veía en un espejo. Exacto. Incluso me duele porque al dormir y al estar en la cama y esos rosas, eso duele. Wow. Pero las personas no se dan cuenta de eso y lo que hacen es lastimarnos a nosotros. Ante los ojos del mundo yo trataba de evadir esos comentarios, pero cuando yo me sentía sola en casa, yo misma me ponía a pensar qué fea me veo, soy menos que otra persona porque tengo eso en mi cuerpo y no es fácil lidiar con eso. Pero nada, es lo que tocó y tenemos que aceptarnos como somos. Sí, y sobre todo, bueno, buscar un aprendizaje de eso. ¿Qué crees que fue la moraleja que tú conseguiste después de ese proceso? Mi sueño de toda la vida siempre ha sido estar en estos medios. Yo siempre quise estudiar actuación, estudiar canto, me encanta cantar, siento que este es mi mundo. Y si no aprovecho las oportunidades que me da la vida en el momento en que me las está dando, siento que nunca voy a lograr mi propósito y mi meta. Entonces dije, no me pueden importar las imperfecciones,
tengo que aceptarme tal y como soy, y quizás eso es una herramienta para que otras personas se sientan identificadas conmigo y que yo pueda inspirar a otras personas a hacer lo mismo que yo. Así mismo es, qué bonito de verdad. ¿Cuál crees que ha sido lo más difícil, el proceso más difícil de emigrar para ti? Yo nunca me separé de mi mamá ni de mi papá. Mi papá vino primero y después nos tocó a nosotras, él nos reclamó como yo menor de edad y mi mamá por ser esposa. El proceso de reclamación duró 6 años y cuando ya llegó el momento tan esperado, viajamos a Guyana. En ese momento estábamos terminando el COVID. Desgraciadamente, por hacer 3 meses de diferencia de que yo había cumplido la mayoría de edad, me denegaron. Oh my God. Entonces mi mamá tuvo que venir para acá, a ella sí la aceptaron, y yo tuve que quedarme sola en Guyana, un país desconocido, con un idioma muy diferente, difícil. Porque no es un inglés como tal, es un inglés ligado con hindú que es difícil de entender. Pues nada, tuve que asumir, no podía regresar a Cuba, porque ya como te estaba contando, estábamos terminando el COVID, ellos dejaban salir de Cuba, pero no dejaban entrar. Nada, habían otras muchachas en la misma situación que yo, que ya tenían 24 años y las estaban aceptando. Y yo soy una persona muy perseverante. Yo le dije a mi mamá, aquí está pasando algo, o están cometiendo una injusticia conmigo, hay que averiguar, hay que buscar abogados. Mira que mi mamá y mi papá aquí zapatearon, como nosotros los cubanos decimos, buscando abogados, muchos abogados reconocidos en la televisión, y que decían que no había solución, que la decisión de un cónsul era irrevocable. Gracias a Dios, que confío mucho en Dios y en su propósito conmigo, aparecieron 2 ángeles, Anabel y Juan Carlos. Ellos aceptaron mi caso y gracias a ellos, yo digo, gracias a ellos y a Dios, yo digo que hoy estoy en este país. Qué bueno, es decir que lo lograste sin regresar a Cuba. Exactamente, sin regresar a Cuba. Ahí estuve 6 meses, ahí arreglé uña, pinté pelo. Ay, qué bien. Trabajé en el hostal, lo mismo hacía una cama que llevaba a las personas a la entrevista o al chequeo médico. Yo siento que ese es el don que tengo. Soy muy versátil y hago lo que tenga que hacer para poder estar bien en ese momento. Mi estancia en Guyana no fue nada difícil, al contrario, mi estancia en Guyana fue... Bueno, vaya, con decirte que quisiera regresar a Guyana de visita, qué bien. porque yo disfruté ese tiempo. Qué bueno que Dios, por supuesto, fue su pilar fundamental en acompañarte en ese proceso que hoy pues estás aquí con tu familia. Y la familia directa es muy importante en todos nuestros proyectos y en todos nuestros propósitos. Pero este mundo del arte es bien duro. Es bien duro porque tenemos muchos obstáculos, porque hay muchas personas que nos hacen daño, porque hay muchos tabúes y muchas también versiones, y yo diría que fábulas, que las personas inventan allá afuera de cómo es posible triunfar en este medio. Y quiero saber cómo fue la aceptación de tus padres cuando le dijiste, bueno, yo quiero estar en el mundo del arte, porque no solo que quieres comunicar y quieres actuar, sino también que tienes el don de cantar, tienes varios talentos. ¿Cómo fue para ellos el proceso de aceptarte con eso que tú querías hacer? Bueno, siento que no era algo ajeno a ellos, ya que desde pequeña siempre me inicié con un talento oculto que no sé de dónde vino, pero ahí lo tenía desde muy pequeña. El recuerdo más pequeño que tengo es que con 3 años fuimos a un cabaret en un lugar de mi pueblo llamado El Dancy, y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero cantar, y tanto le di que me subieron en la tarima y me dijo, pues canta, y le dije, no, sin el micrófono no. Y entonces, de ahí, de niña, empecé en la escuela, en todo lo que había, ¿sabes? Sonaba una lata, y un palo y una lata, y estaba yo. Y pues nada, le dije a mi mamá desde pequeña, en ese momento, cuando estaba el concurso de Nuestra Belleza Latina, yo decía, cuando yo llegue a Estados Unidos, yo voy a ir. Y yo fui al casting de Nuestra Belleza Latina. Y después de ese casting dije, a todo lo que Dios me permita y me ponga en el camino, yo voy a ir. Y aquí estoy. Ay, ¿cómo fue el proceso de llegar a Miss Nova Fémina? ¿Cómo lo viste y cómo tomaste la decisión? Me encanta lo que están haciendo con nosotras las muchachas, es maravilloso, nos están dando la oportunidad que muchas veces nosotros pensamos que no vamos a tener. Y quiero agradecerles a Miss Nova Fémina por eso, y porque está cumpliendo muchos sueños.
Seguro. Qué bueno que lo estás haciendo tú. Quiero que ya que hablabas de eso, que nos cuentes cómo es los primeros pasos que das para dedicarte al mundo del arte o bueno, para aprender bien cómo era cantar, bailar. Cuéntame y sobre todo quiero que me digas también qué es lo que más te gusta hacer o si te gusta hacer todo a la vez. Me gusta más cantar. Ok. Y sinceramente no estudié canto. Ah, mira. Lo poco que sé es de la escuela, pero de la escuela normal, no una escuela profesional de arte, sino de las instructoras de arte que iban a la escuela. Hoy por hoy hasta me recuerdo muchas canciones que hacíamos en los coros de niña. Y eso es lo que sé. También escucho mucho a las cantantes y trato de perfeccionarme yo misma. Pero no tengo ninguna clase, no he tomado clases de... Nada, es decir que todo eso que tú tienes y todo lo que regalas es tu propia vocación. Sí. Ah, bueno, mira qué bien. Bueno, yo quiero decirte que en este rincón, todavía no hemos terminado de hablar, siempre le tenemos una sorpresa a nuestros invitados y es el recordarle lo importante que son, lo mucho que valen, lo que han logrado y a veces ignoramos porque cuando hay propósitos y problemas también en nuestra vida, a veces pasamos por alto muchas cosas, desde el poder tomarnos un café o el sencillamente abrir los ojos cada mañana. Ya eso es un regalo que la vida nos da y debemos por supuesto agradecerlo. Entonces también ignoramos el decirle a las personas que queremos cuánto lo amamos, y aquí queremos que cada personita que viene se vaya con la satisfacción de que allá afuera hay muchas personas que lo quieren y aquí están las tuyas. Adelante. Hola, mi amor. Aunque estamos lejos, desde la distancia te deseo que cumplas todos tus sueños. Estoy muy orgulloso de ti, por lo cual te apoyo al 100% y espero que disfrutes esa linda experiencia al máximo. Te amo. Hola, mi amor. Por aquí desde Cuba habla la sobrina y a la vez ahijada de esa persona que está viendo este mensaje, este video. Quiero desearte muchas bendiciones, mucho éxito, lo estás logrando, lo que tanto has querido desde pequeña. Nada, te amo mucho, Madri, de tu maíz. Mi Lía, mi princesa bonita, mi pequeña hermanita, de más está decirte que te adoro, que te amo con la vida. La distancia podrá impedir muchas cosas, pero un sentimiento jamás. Estoy muy orgullosa de ti, mi reina, porque para mí eso, eres una reina, siempre lo has sido y siempre lo seguirás siendo. Lucha por lo que te gusta, lucha por lo que quieres, lo estás haciendo muy bien. Dios te bendiga, miles de bendiciones, tu hermana te ama. Hola, hijita, muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti, de ver cómo persigues tu sueño. Sigue adelante, mi amor, que Dios te bendiga y mami te ama. ¿Qué significa para ti la familia? Para mí la familia es mi vida. Es difícil estar lejos de mucho, de mi hermana, mis sobrinos y mi esposo también. Sí. Ha sido bien difícil llevar una relación a distancia, es bien difícil. Muy duro. Cuéntame sobre eso. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ustedes ya eran pareja antes de tú venir? Nosotros llevamos 10 años de relación. Dios mío. Es decir, que han tenido que experimentar el vivir juntos y luego separarse. No tanto vivir juntos porque nunca vivimos juntos en Cuba. Mi familia es bien tradicional y decía que si no nos casábamos no vivíamos juntos. Y como no me podía casar por el hecho de que tenía que venir a este país, entonces vivir el romance de pero antes. qué lindo. Sí, es muy bonito y es como la prueba de que del amor real sí existe. Así mismo. Entonces ha sido bien difícil porque mi esposo estuvo preso. Ay, Dios. Estuvo preso y a mí me tocó la salida con este suceso. Entonces nada, con fe en Dios y quererlo, todo se puede. Y han podido apoyarse a pesar de la distancia, reinventarse. Siempre que yo puedo ir a Cuba a reencontrarme con él, económicamente no es fácil, pero siempre que uno quiere, uno puede. Seguro. Entonces, mientras exista el amor, yo siento que nosotros vamos a seguir. Incluso yo ya le puse sus papeles, él todavía está de condicional. Lo de él fue por un accidente automovilístico.
Y, ¿sabes? En Cuba, tengas o no tengas la culpa, tienes que pagar. Así mismo. Entonces, será cuando Dios quiera. Seguro, tú vas a ver que sí, que si el amor ha superado todas estas pruebas, que es el de estar juntos, el amar a la antigua, que en estos tiempos es tan difícil, sobre todo para los hombres, porque nosotros las mujeres, vaya, no es porque yo sea feminista ni nada, pero sí les es difícil el aceptar el proceso que lleva consigo el esperar para poder vivir juntos y la convivencia. Qué bonito que lo hayas logrado, que tengas una familia que te apoya y que hoy, bueno, puedas estar con mamá y papá, pero sé que la familia se extraña muchísimo y que tengas la dicha de poderlos abrazar, aunque no sea siempre que podamos, pero sí de vez en cuando. De aquí no se va nadie sin decirnos qué sueño le queda por cumplir. Estoy convencida que como eres tan joven te quedan millones, pero cuéntame uno de ellos y cómo te visualizas cumpliéndolo. Mi sueño sería, mi meta en Mis Nuevas Féminas es aprender y que todo llegue hasta donde tengan que llegar. Siento que esto va a ser una escuela para mí y me va a impulsar a seguir persiguiendo mis sueños. Mi meta sería que todo el mundo me conozca tal y como soy, mostrarme real al mundo, sin filtros, y poder hacer lo que me gusta. Me encanta esto, cantar, bailar, todo lo que me gusta, poder estar con mi familia en algún momento de mi vida. Dios permita. Y disfrutar bastante. Seguro. Sé que lo vas a lograr, solamente hay que trabajar duro por eso. Bueno, tú eres un ejemplo de que la perseverancia te acompaña. Gracias por regalarnos esta pequeña entrevista. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Es un placer, de verdad. Yo sé que los nervios y las emociones siempre nos acompañan, pero Dios también está de nuestro lado. Y si tú eres espiritual, quédate, porque nuestro próximo arranque de fábrica va a valer la pena. Qué buena decisión fue haberme operado. De verdad que la cirugía cambió mi vida. ¿Estás pensando en hacerlo? Aquí te doy 5 razones para que escojas a My Cosmetic Surgery. Comunicación. My Cosmetic Surgery, ¿cómo le puedo ayudar? Nuestras coordinadoras y equipo médico en general estarán en contacto directo contigo antes, durante y después de tu cirugía. Ubicación. Para pacientes de otros estados, contamos con 2 locaciones completamente accesibles desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Confianza. Nuestros doctores están avalados por el Board Médico de la Florida y realizan numerosos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aplicando las últimas técnicas del mercado y siempre brindándote la máxima atención desde tu primera evaluación completamente gratis hasta la recuperación exitosa de tu procedimiento. Seguridad. Para nosotros es imprescindible velar por tu salud, por lo que los laboratorios son obligatorios y están incluidos dentro del precio de tu cirugía. Experiencia. Contamos con más de 25 años de trabajo, avalados por los miles de testimonios de pacientes que han cumplido su sueño pasando por estos salones. Llámanos al 305-264-9636 y cambia tu vida pasando por la maquinita. Y seguimos en Fábrica de Sueños, y es que el invitado de hoy, muchos lo conocen como Alejandro Magno, ¿sí? El astrólogo de América. Es una guía para muchos en su inspiración, en su vida cotidiana, para saber si vamos por el camino correcto. Pero detrás de él habita un ser humano llamado Roberto, que también, por supuesto, se enfrenta a la vida diaria, a sus retos y sus complicaciones. Hoy queremos conocer a ambos, así que vamos a darle la bienvenida juntos a Alejandro Magno. Bienvenido. Gracias, Sabrina. Un placer estar acá. El placer es nuestro, de verdad, de recibirlo en este rincón que promete ser siempre emotivo, cálido, y que las personas pues puedan conectar con ese ser humano que muchos pensamos, ay, es perfecto, tiene una vida, y no, todos caemos y tenemos nuestros problemitas. Claro, nada más con el nombre del podcast me Seguro. encanta, Fábrica de Sueños. Seguro. Eso es lo que nos impulsa y es nuestro motor siempre. Así mismo es. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y yo quiero que nos cuentes cuál es ese sueño que ya lograste y cómo fue así, porque muchos piensan que hay quien tiene suerte, pero no, los sueños se trabajan por cumplirlos. Cuéntame de eso. Pues mira, la realidad es que crecí en el seno de una familia totalmente espiritual, siendo la 7ª generación de personas que trabajamos la obra espiritual de un linaje espiritista.
puros espiritistas Puros. todos. Yo, luego de eso, pues tuve varias preparaciones académicas, también me formé en astrología, me formé en ciencias políticas, en relaciones públicas, trabajé muchos años en el gobierno en Puerto Rico, de donde nací originalmente, pero el impulso que siempre tuve fue poder hacer algo con lo que Dios ponía en mi corazón. Mi vida siempre ha estado conectada con el mundo espiritual. Qué bien. Siempre, desde niño crecía en las misas espirituales con mi abuela y el domingo iba con mi madre a la iglesia cristiana y a la iglesia protestante. Wow. Así que crecí en una formación multirreligiosa en donde conocí a Dios a través de la conexión con los espíritus, pero también vi a Dios y lo conocí a través de la formación eclesiástica o de la formación teológica y cristiana. Por eso siempre digo que soy un brujo cristiano. Porque yo he encontrado a Dios en el amor que profesamos a través de lo que creemos. No importa dónde hayamos crecido, qué religión profesemos, donde quiera que tú busques a Dios, ahí Él va a estar siempre y cuando eso te mueva a través del amor. Y un gran sueño que siempre tuve fue poder ayudar y dirigir almas o dirigir espíritus o ayudar a alguien a encontrar una dirección en medio de su situación y vivir completamente de eso. Ay, mira tú. ¿Y te imaginaste que un día lográndolo? Sí, siempre. Nunca dudé de que lo iba a lograr, sobre todo desde temprana edad. Obviamente siempre tuve trabajos profesionales hasta que la pandemia, que nos tocó a todos, fue el impulso que me movió a poder hacer algo con lo que Dios había puesto en mi corazón. Y en ese encierro en que estábamos todo el mundo, frustrados. Mi teléfono se convirtió en la línea caliente de Alejandro Magno, porque estaban todos los amigos llamando: Alejandro, dime algo, por favor, dime cuándo se acaba esto. Ayúdame a poder manejar esta crisis. Y ahí fue que comenzó a tomar mucho más fuerza el dedicarme a esto. Yo nunca era una persona mediática, realmente no lo tenía planeado, pero en medio de la pandemia comenzamos a hacer unos videos y en Puerto Rico un productor de televisión me llamó y me dijo: Alejandro, quiero tenerte en el programa porque hace falta esa energía. Sí. Y me moví allí y fui paso a paso. Luego en ese proceso también azotó a la isla el huracán María. Ay, sí. Que fue desastroso para mi país, y todos los elementos se reunieron para que yo pudiera seguir ayudando a mi familia, pero desde otro ámbito y desde otro lugar, y sin planearlo terminé en Miami. Porque nunca, te cuento algo, cuando yo decido mudarme para acá, yo nunca había visitado Miami. No te lo creo. Yo no conocía a Miami. Yo solamente había consultado gente de Miami y tenía un gran amigo que me dijo: Alejandro, tú encajas perfecto con el molde de Miami porque en Miami la gente es muy creyente. Sí. Y la gente va a respetar tu trabajo y lo que tú haces a nivel de todos los rangos. Y vine en un viaje de experimentación. Vamos a ver qué tal, qué me espera ahí. Pero la realidad es que conecté. De hecho, en Puerto Rico siempre me rodeé de cubanos por razones muy extrañas. Y yo le decía a mi madre, que la puedo traer de testigo, desde muy jovencito, que yo era cubano. Y mami no entendía porque mi mamá no tenía amistades cubanas. No. Solamente un cubano que iba a mi casa vendiendo edredones, camisas, y mami le compraba todo porque él fiaba las cosas. Claro, que no daba plazo. Y entonces lo conocían como el cubano. Claro. Y el cubano era el que le vendía todo a todo el mundo en el barrio. Y fiado. Y fiado, mi amor, y la gente lo quería a cantidad. Pero yo entonces siempre decía: yo era cubano, y mami no entendía por qué. Luego, muchos años después, me hice una regresión y salió que yo había sido cubano en otra vida y que había muerto en los años 60. Entonces yo tenía toda esa información cuando yo llego a Miami. Obviamente Miami es Cuba en Estados Unidos. Sí. Cuba con capitalismo, gracias a Dios. Con comida. Con comida. Entonces conecté tan lindo con Miami a nivel espiritual. Y tuve una revelación y me dijeron: ¿a qué es? Y yo, sin conocer, busqué una casa por internet, mandé el pago por correo y renté un apartamento en Miami sin saber lo que me esperaba acá. ¡Wow! Porque yo decía: yo quiero estar donde la gente me escuche, donde la gente me dé la plataforma para yo poder expresarme, porque mi país, que es una isla maravillosa, es principalmente protestante. Claro. Entonces el asunto del mundo espiritual a nivel del tarot, de la astrología, es todavía visto con un poco de tabú, aunque tengo cantidad de gente de Puerto Rico, medio Puerto Rico se consulta conmigo, pero todo es, mira, secreto. No me todo es nada, un clandestinaje.
Eso es bueno. Pero quiero que nos digas también cómo surge el nombre de Alejandro Magno. ¿Cómo lo decides escoger? O si también llegó a ti por... Bueno, te cuento que mi nombre es Roberto Alejandro. Sí. Yo soy Roberto Alejandro y yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando estudiaba el curso de teoría política clásica, sí, en donde se establecen los paradigmas, los postulados de Platón, de Sócrates, obviamente se pasa por el tema de Alejandro Magno, y yo era bastante controversial en el curso porque el profesor Raúl Coto Serrano, el mejor profesor de política de mi país, era muy controversial, nos ponía a pensar. Y yo lo cuestionaba y me iba frente a él y yo decía, no, pero es que esto es así, Platón dijo esto, Sócrates no quiso referirse a eso. Y en ese proceso de debate académico, en medio... nos fastidiamos ahora con Alejandro Magno. Ahora tenemos a Alejandro Magno, el conquistador, que arrasa con todo, hasta con el profesor. Ay, Dios. Y entonces se convirtió en una gracia. Claro. Y todo el mundo me empieza a llamar Magno. Magno, porque siempre me han dicho Alejandro. Nunca me han llamado por el primer nombre, por Roberto. Siempre me han dicho... ¿En tu familia toda también? mi vida Alejandro. Mi familia me dice Tito. Pero toda mi vida Alejandro. Roberto es un nombre de mi papá, que prácticamente nunca lo usaba. Sí. Y la gente me conocía por Alejandro. Y me empezaron a llamar Magno. Y así me quedé. Y yo lo bauticé como un nombre espiritual. Y yo declaré que ese Magno viene de una grandeza del amor que yo siento por las necesidades de la gente. Canceriano al fin, me ocupa mucho ver a alguien en sufrimiento. Sí. Más cuando crecí en un hogar en donde había demasiado sufrimiento. ¿En serio? Sí, y eso... La mayoría de las personas que tal vez me ven piensan que puedo ser un libro de autoayuda ambulante, pero uno no puede hablar de crisis desde la teoría. No. Uno no puede hablar de consejos, de amor, de perdón, si la vida no te ha procesado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo crecí en el hogar de una familia muy amorosa, pero crecí en medio de un hogar donde había un matrimonio en donde existía mucha violencia. Violencia verbal, violencia física. Y fue muy fuerte poder crecer viendo eso y viendo cómo yo no quería ser cuando fuera un adulto. Qué bien. A mis 12 años finalmente mis padres se divorcian porque mi padre decide abandonarnos sin saber nosotros a dónde iba, y queda una madre destrozada, sin herramientas emocionales para poder manejar ese momento de crisis. Y Dios siempre puso en mi corazón la palabra exacta para que mi madre no se cayera. En ese proceso, mi madre, que venía de un linaje largo de espiritistas, tuvo un encuentro con Dios en una iglesia cristiana, porque es que Dios llega en la forma en que tú necesitas. Exactamente. En ese momento, y no importa si es testigo de Jehová, si es yoruba, si es cristiano, Dios habita en todo. Es seguro. De acuerdo a la formación cultural que tú tuviste. Y mi mamá tuvo un encuentro con Dios que le agradezco muchísimo. A través de una misionera que llegó a mi hogar, mi madre estaba en una situación tan fuerte que era dependiente de medicamentos para los nervios. Y yo recuerdo mucho un día que yo llegué y estaba sonando el teléfono. Era cuando no existían los celulares. Sí. Porque tengo 40 años. El teléfono fijo. ¿En serio? ¿No Sí. me parece? Y yo vi que yo le decía, mami, el teléfono está sonando. Y cuando le di el teléfono a mi mamá se le cae de las manos porque mami está tan débil de la cantidad de medicamentos que ella tenía que consumir para poder manejar el dolor del abandono, del sufrimiento, la cantidad de años que sufrió violencia, la codependencia que eso creó, el síndrome de Estocolmo. Seguro. Mi madre había pasado por todos esos procesos y me tocó a mí con 12 años ser también el hermano mayor y el papá de mi hermana de 8 años, ser sostén para mi madre y salir de la escuela porque mi papá nos había dejado en una situación económica sumamente vulnerable. Y había que comer. Y yo salía del colegio a las 2:30 del mediodía, a las 1 de la tarde, porque mi escuela empezaba a las 7 de la mañana, y me iba a trabajar a un negocio que tenía un tío de mi madre de jugos naturales. Y yo iba allá a pelar maracuyá, guanábana, naranjas, de todo, hasta la noche, porque los sábados él me pagaba un dinerito y eso yo se lo daba a mi mamá para cubrir los gastos semanales. Y yo desde los 12 años trabajo y no he parado. Por eso me cuesta entender cuando alguien pone excusa cuando de lograr y fabricar un sueño requiere. Sí. Los sueños no llegan en una nube. Para nada. Los sueños se construyen, se fabrican con dolor, con lágrimas, con esfuerzo. Y en ese proceso me crecí y pude madurar mucho antes tal vez del tiempo. Seguro. A esto le sumamos la sensibilidad del mundo espiritual que desarrollé con mi linaje espiritista, porque también a través del espiritismo podemos conectar no solamente con los espíritus, sino con los momentos de la vida. Porque ¿cómo sigo mi vida cuando alguien fallece?
Y el espiritismo es una disciplina espiritual que provee para entender lo que se mueve en el mundo espiritual. Y a eso le sumo que el viernes iba al círculo espiritista y el domingo iba a la escuela dominical, iba a la iglesia. Sí, y también recibía la Biblia. Y a los 12 años, casi 13 años, 12 años y medio, empiezo a estudiar teología porque la pastora que había en la iglesia en ese momento, que mami me empezó a llevar, me dijo, ese niño va a ser pastor. Ese niño va a ser pastor de almas. Mira. Y ella, y la edad mínima para entrar en el seminario eran 18 años. Yo fui el egresado en teología más joven de Puerto Rico. Wow. Con 16 años yo tenía un bachillerato en teología. Y no solamente eso, la práctica, la tesis que hice fue la de mayor puntaje en todo el país. Wow. Y me gané el premio Defensores de la Fe, que en ese tiempo era el premio mayor que se le daba a un teólogo y a un próximo pastor ordenado. Luego de todo eso seguí, me despegué un poco del mundo espiritista, porque en la iglesia cristiana se establece que todo esto es del diablo. Ay. Entonces, pero bueno, Dios me siguió dirigiendo por unas aguas. Sí, ese era tu propósito en ese era momento. Mi propósito en ese momento. Y empecé a predicar, me convertí, me decían el niño pastor. Ay, qué y lindo. Yo predicaba y hacía de todo. Y yo era tan feliz. Yo era muy feliz haciendo eso porque me gustaba hablarle de esperanza a la gente. Claro. Lo disfrutaba muchísimo. Pero a los 19 años, pero yo siempre tenía una carga y una lucha conmigo a nivel espiritual. Sabías que ahí no era tu final, sino era el comienzo, ¿no? Pues mira, yo no lo tenía claro en ese momento. ¿No? Pero había una carga a nivel personal que yo no podía conciliar con eso porque me sentía culpable, no amado, me sentía sucio. Y era cuando descubrí que no me gustaba la gente del sexo opuesto. Ya. Y eso en la iglesia cristiana también. Y eso es sumamente... Y yo luché contra ese sentimiento muchos años. ¿En serio? Oré, ayuné. Yo me sentía culpable delante de Dios. ¿Cómo es posible que yo que tengo tanto que dar tenga que luchar? Entonces yo me había propuesto renunciar a esa parte de mí y enfocarme en Dios. Sí. Que es lo que mucha gente dentro de la iglesia hace, reprimiendo su propia naturaleza. Porque no han conocido al verdadero Dios. Seguro. Que te ama y te abraza como sin importar cómo tú seas. Porque mira, mi abuela decía que el que no tiene dinga tiene mandinga. Sí. Si usted no tiene una cosa, tiene la otra. A este le gusta esto y a este le gusta comer demasiado y a aquel le gusta hablar del prójimo y al final pecadores somos por naturaleza. Todo es una falta de amor. Sí. Y en ese momento llegaron mis 19, 20 años y me enamoré por primera vez de un chico. Nunca he hablado de esto a nivel personal. Por hablarlo aquí, Y me acuerdo que ese chico se llamaba Cristian. Y Cristian era un rubio, precioso, bello, me acuerdo. Y yo quedé conectado espiritualmente con él porque era una persona muy inteligente. Vendía libros. Trabajaba en una librería. Yo empecé a ir a la librería todos los días. hasta que yo descubrí cómo yo podía canalizar ese sentimiento porque nunca me había enamorado de un hombre. Sabías que estaba en ti, pero no había una persona que... Claro, pero al mismo tiempo ya yo era pastor de jóvenes en mi iglesia. Entonces, ¿cómo manejar todo esto a nivel espiritual, a nivel personal? Hasta que mi madre se enteró. Porque yo me enamoré tan profundamente de esta persona que le comenté a mi madre y para mi madre eso fue horrible. Mami me dijo, tranquilo, vamos a ir a una psicóloga. Yo sé que tú estás confundido. Porque en ese proceso no había un entendimiento. Estamos hablando de hace 20 años. No, atrás. Y es el error que lamentablemente a día de hoy las madres todavía cometen. Claro. Muchas. No y hoy todas, día mi madre es mi mejor amiga y me apoya 100% en todo, pero fue un proceso que ella tuvo que de aceptación aceptar. para ellos también. Y es lo que les digo a todos mis amigos que son gays también. Eso no nos define. No. A mí no me gusta ni hablar de que tú eres gay, porque es que somos seres humanos. Seguro. Pero te cuento la historia para que puedas entender cómo es que yo termino dedicándome de lleno al mundo espiritual desde la plataforma que yo empleo para trabajarlo. Sí. Y en ese momento yo pierdo la cabeza porque me enamoré como nunca de una persona y mami me lleva a una psicóloga, pero era una psicóloga cristiana. Entonces las terapias de Maslow se caían delante de los postulados dogmáticos protestantes. Pero para sorpresa de mi madre, en ese momento, la psicóloga cristiana me apoyó en lo que yo estaba pasando y me dijo, Dios te ama tal como tú eres. Y ya a mí me sorprendió muchísimo porque era una mujer con una mente bastante abierta. Y fue un proceso. Al final fue un proceso que me tomó. Yo decido irme de mi casa en un proceso de rebeldía. Yo me sentía solo, desamparado en ese momento. Y encuentro
Y cuando yo era jovencito, yo veía a mi abuela tirar las cartas, porque mi abuela siempre se dedicó a tirar las cartas. ¿Sí? Y mi bisabuelo y la mamá de él siempre empleaban las terapias espirituales a través de la baraja. Y mi abuela a través del tarot. Pero las demás miembros de mi familia a través de la baraja española. En ese preciso instante, yo recuerdo eso. Y cuando estoy pasando ese desierto, me compro un mazo de cartas de tarot en la misma librería donde conociste al chico. Y en ese... Recuerdo perfectamente ese recuerdo que tengo cuando era un tarot afro-brasileño, en donde hablaba de los orichás, y las representaciones eran de Afro-Brasil, era del candomblé. Y yo empecé a conectar con esas cartas después de tanto tiempo de yo no tocar unas cartas, porque yo lo hacía con mi abuela. Y en ese momento yo sentí que todo se abrió delante de mí, y ese poder de intuición, de evidencia que tenía, que desde pequeño yo llegué a predecir cosas de mi familia. Conecté inmediatamente con él y empecé en la universidad a hacerle tarot a todo el mundo. No. A todo el mundo. Y yo me había convertido famoso por el tarot. Todo el mundo me llamaba el tarot y yo cobraba $5. Mira. En el lunch, cuando me tocaba el lunch en la universidad, $5. Y yo seguí desarrollándolo hasta que un día decido entrar a la policía. ¿A ser policía? A ser policía. Wow, tus caminos han estado interesantes todos. No, yo he pasado por cantidad de cosas que me han formado como persona. A los 24 años decido entrar a la policía de Puerto Rico, me graduó como policía y empiezo a ver la necesidad de la gente desde otra. Me tocaba ir a hogares donde se vivía la violencia que yo viví cuando niño. Sí. Y yo terminaba aconsejando a las personas. Los mismos policías, la vida del policía es tan dura. Sí, muy difícil. Es tan fuerte. Y los policías me decían... Alejandro, trae tus cartas mañana porque necesito que me consulte en la patrulla. Y estábamos en la patrulla en nuestro receso y yo estaba tirando cartas en todas las patrullas y me turnaban las patrullas. No. Porque decían, ya Alejandro terminó, ¿quién viene? 10, 4, 10, 7. Y vamos por ahí y tiraba la clave alfa para entender. La clave T era tarot. Porque ya ellos sabían. Y ahí... seguí desarrollando mi don espiritualidad hasta que pasaron los años, me gradué, hice mi maestría, estudié en España, trabajé 12 años, luego de ser policía trabajé 12 años en el municipio de San Juan, que es la ciudad capital, y allí pude a través de las comunidades hacer un trabajo y pude ser un consejero también espiritual para mucha gente sin mezclarlo con mis creencias personales porque siempre fui muy secular y muy profesional en eso, pero vino la pandemia. Y hay que reinventarse. Y hay que reinventarse. Y más allá que eso, yo tuve la bendición de que yo seguía cobrando mi salario porque yo era empleado del gobierno. Claro. Así que pero la gente que yo consultaba, toda la gente que yo conocía, no estaban cobrando dinero. Y estaban bien desesperados. Sí. Y me llamaban, Alejandro, dime algo. Obviamente yo hacía eso sin cobrarle porque es que, gracias a Dios, no tenía la necesidad, primeramente. Y segundo, que yo sabía la situación de fragilidad. Y en ese momento yo dije, a esto es lo que yo me quiero dedicar. Porque un día, cuando tenía 19 años, en una iglesia me bajaron de un altar. Porque el pastor se enteró de la situación. Y yo estaba dirigiendo un culto frente a 1,300 personas. Oh, my God. Era un culto de la Academia Discípulos de Cristo en Bayamón, Puerto Rico. Y cuando el pastor supo, porque le llegó el comentario, el pastor subió al altar. Yo estaba dirigiendo, yo era adorador, yo cantaba ayer en la iglesia hermoso y era un mover del Espíritu Santo espectacular. Porque a pesar de lo que yo pensaba que Dios no me quería por eso, Dios sí me usaba. Sí. Y yo tocaba a gente enferma y se sanaba. Y yo una cantidad de testimonios increíbles. Pero en ese momento el pastor subió y interrumpió la música y dijo, yo no quiero a alguien en pecado en mi altar. Oh my God. Creándome un trauma psicológico que me duró años, que tuve que ir a psicólogo, porque ya eso se sumaba a la carga que yo sentía. Por eso le digo a todas las personas que nos están viendo, porque esto es un podcast familiar. Sí. Papá, mamá, yo sé que crecemos, y más cuando hay un hijo varón en la familia, crecemos con unos paradigmas culturales, sobre todo nosotros los caribeños. Sí. Que somos bastante machistas. Y crecemos con un paradigma de que mi hijo va a hacer esto, ya le ponemos un sello a cómo va a ser la vida de mi hijo. Y fíjate que no estoy hablando ni de astrología, estoy hablando de la vida, de mi testimonio. Porque posiblemente usted que está viendo este podcast tiene un hijo, tiene una hija que está pasando por este mismo proceso, que no cuenta con nadie más en este duro mundo y solamente cuenta con usted. Pídale a Dios sabiduría.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El amor debe prevalecer en cada acción. Que no salió tu hijo como tú querías, que tu hijo no estudió lo que tú querías, tu hijo no nació para cumplir tu sueño frustrado. Tu hijo nació para manifestar su propio propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Y yo siempre decía, Dios va a cumplir su propósito en mí. Mi sueño era ser pastor en ese momento de mi vida. Ya yo era pastor de jóvenes, pero ya yo me estaban formando para ordenarme como pastor asociado de esa iglesia tan grande. Cuando pasa eso, a mí se me derrumba el mundo y yo digo, ¿cómo yo puedo servir a Dios desde lo que yo soy como persona? Porque Dios me había dotado de una naturaleza de sabiduría que no era usual en una persona tan joven. Claro, ya yo había sido procesado con la cantidad de cosas, pero igual desde pequeño yo era el sostén de mi madre en ese momento. Y ahora lo pienso y yo digo, wow, qué duro es para un niño de 10, 12 años tener que asumir eso cuando esa es la edad de jugar. Cuando esa es la edad de enfocarse en otras cosas. Por eso le digo a usted, cuando usted vaya a emitir un juicio, sobre todo en este tiempo de redes sociales, que tendemos desde acá escribir tantas necedades en plataformas. Yo leo cantidad de comentarios en cantidad de publicaciones y yo digo, yo quisiera saber si esa gente tiene las pantaletas en su sitio y los pantaloncillos en su sitio para frente a la persona decirle esa cantidad de cosas. No creo. Porque detrás de un teclado todo es bien muy fácil. Pero cuando usted ve una historia de una persona, nunca podemos criticar porque no sabemos los pasos, el sufrimiento, los traumas que esa persona tuvo que superar. Y yo decidí en ese momento que yo iba a servir a Dios desde algún momento. No sabía cómo. Yo dije, bueno, Dios, si yo no puedo entrar a pastorear ovejas, tú vas a traer las ovejas, venir a mí. Y pasó el tiempo, seguí estudiando, hice mi vida. Eso no fue el que me sacaran de la iglesia en ese momento de esa manera, no fue un obstáculo para mí. Yo visité algunas iglesias, pero no me sentía lleno. Ya yo había entendido desde el cristianismo lo que yo necesitaba conocer. Y en esa confusión, en esa búsqueda de identidad que yo tenía, todavía me sentía culpable de cómo yo era. Oh my God. Pero todavía. Y yo siempre estaba en la búsqueda, yo estudié teología, estaba en la búsqueda de algo más a nivel espiritual que me llenara. Y llego al judaísmo, a la sinagoga Bet Shalom en Puerto Rico. Y allí conecto con los judíos de Puerto Rico, gente maravillosa, maravillosa. Había una familia muy importante que tenía una hija que tenía un poco menos de edad que yo. Y ellos quedaron enamorados de mí para su hija. ¡Qué cosa! Y en esta locura... Dijiste, bueno. La muchacha era sumamente hermosa. Y yo dije, bueno, tal vez esta es la oportunidad que necesito de reformarme. Porque yo todavía entendía que tenía que ser reformado. Y me hago novio de Asriela, que es la hija de esta familia judía, con la que sostuvo una relación como de 1 año y medio aproximadamente. Hasta que en ese proceso ya se estaba organizando todo porque ellos se casan rápido. Y yo estaba pasando un proceso para conversión al judaísmo. Estaba aprendiendo Torah, estaba con mi sidur de oración. Yo ya conocía todas las festividades del calendario judío. ¿Tú estás seguro que me estás hablando de esta vida o de cuál? Mi amor, de esta vida. Y ahí yo aprendí cábala, judaísmo. Ya yo había entendido todo del cristianismo. Ya yo tenía en mis costillas y en mi linaje el espiritismo. Y ahora yo estaba metido en el judaísmo. Estuve en total 3 años en el judaísmo aprendiendo Torah. La mitad de ese tiempo preparándome para un proceso de conversión necesario para poderme casar con una judía. Y ya llegando al punto final del proceso, a mí me entra un sentido de culpa porque esa chica era tan pura y era tan bella y tan hermosa y tan buena persona, y su familia también, que yo dije, yo no puedo hacer esto porque realmente yo la quiero, pero de ninguna manera estoy conectado como hombre con ella. Y no le puedo hacer eso ni a ella ni a mí, porque esto realmente no me está haciendo feliz. Exactamente. Y en ese momento yo tomé la decisión y hablé con los padres de ella y le dije la verdad. Le dije, yo llevo luchando con algo a nivel espiritual, a nivel humano, y ya he entendido, después de esta experiencia, esta es la experiencia de noviazgo más hermosa que yo he tenido, porque todo fue muy limpio, muy puro, muy bonito. Ellos cuidan mucho el proceso de noviazgo de sus hijos. Es una cosa muy vigilada, pero un proceso hermoso. Y yo dije, si con esta experiencia, que es la experiencia más pura, más hermosa, más linda que se puede tener a nivel heterosexual, yo no lo he logrado. Yo no lo he logrado definitivamente, y Dios me sigue usando, Dios sigo manifestando las cosas que quiero en la vida. Yo tengo que ser honesto conmigo. Seguro. Y hacer las paces con lo que yo soy como persona.
Y hablé con esa familia, ellos me abrazaron, me aman. Bueno, ellos se mudaron, ellos así hicieron alía, que alía en hebreo es cuando tú te vas de la tierra que tú naciste o de la tierra que tú creciste y emigras a Israel. Porque los judíos están regresando a Israel a montar ciudades y viven en Haifa ahora mismo. Y ellos me abrazaron como amigos, como hijos, me dijeron gracias por proteger a nuestra hija. Te respetamos y antes te amábamos, te amamos más. Y cuando yo tomé esa decisión que yo solté ese capítulo en mi vida, los caminos se me abrieron en mi vida. Porque yo entendí que Dios me amaba tal como yo era. Y yo había sido honesto conmigo. Y eso fue un proceso que me tomó años. Por eso, si usted ve a su hijo que está en una situación así, apóyelo. Porque lo difícil que se me hizo a mí con herramientas espirituales. Imagínese cuando usted tiene un hijo que no tiene esa base espiritual. Y usted lo suelta al mundo porque usted no lo entiende, va a caer en las manos de quién o de qué. O de qué. Y muchas veces caen en manos claro, después regresarlo de el mundo está muy loco, no es el mundo en que nos criamos. No. Ya no hay unos filtros, ya no hay unas cosas. Sigo siendo una persona muy conservadora, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Para nada. Soy una persona muy familiar. Creo que la familia es la base de todo. No me cuido mucho de aliarme con causas que realmente representan más una agenda que otra cosa. Sí. Entonces, soy muy defensor de la familia, porque hay un orden establecido y en eso estoy claro. Pero también soy muy defensor del amor y de cómo sostenernos a nivel espiritual. En ese camino, en esa sed de seguir encontrando a Dios en todo lo que hacía, yo siempre leía mucho astrología porque mi abuela también hacía astrología, pero no de manera formal, sino autodidacta. Autodidacta. Y hay una astrología antigua, hay una astrología védica con orígenes en la India y hay una astrología tropical que es lo que todos seguimos. Y ahí me formo en astrología, ya yo era teólogo y creo como que mi propio método y sigo empleando y maximizando las cartas del tarot, que ya llevo más de 20 años consultando con tarot, que de hecho de todos los servicios que ofrezco, el tarot es lo más que a la gente le gusta. Mira, porque el tarot revela todo. La astrología te puede dar a través de una carta natal, a través de una carta astral, a través de una revolución o un retorno solar, información importante sobre tu naturaleza, pero las cartas del tarot son un portal espiritual espectacular. Nunca lo donde he hecho. tú puedes, pues lo vas a hacer conmigo. Seguro. Ya eso está declarado. Eso ya está declarado. Yo te invito. El tarot es un portal, es una herramienta tan poderosa que cuando yo veo una carta, esa carta me conecta a situaciones. Y posiblemente tú veas un 2 de copas, dos personas dándose la mano o brindando en la carta, que es el 2 de copas. Pero yo estoy ahí viendo que tú vas a firmar un acuerdo millonario con una persona en un año. Y ese nivel de intuición lo tenemos todos, porque todos tenemos ese chakra del tercer ojo. Pero yo llevo una vida desarrollando una sensibilidad espiritual y por eso soy muy responsable con lo que hago. Cuando la gente llega a mí, no llega por curiosidad, llega porque tiene una crisis. Yo soy un consejero espiritual. Soy un astrólogo porque me gusta ver cómo están los ánimos. Ahora mismo, en este momento que estamos haciendo este podcast, estamos entrando en la segunda temporada de eclipses del año. Durante el año hay 4 eclipses, 2 en marzo y 2 en septiembre. Tenemos un eclipse lunar total que ocurrió el pasado domingo en el signo de Piscis, que es el signo más emocional del zodiaco, pero más intuitivo también. Entonces, en este tiempo el mundo te está dando mucha claridad. El universo te está dando mucha claridad sobre quién es quién, los vínculos. ¿Realmente estás donde tienes que estar? ¿Realmente esa gente suma a tu propósito? Y es un tiempo de cierre, porque numerológicamente el 2025 es un año de cierre. Es un año 9, los ciclos son de 9 años. Y vamos a entrar en un año 1. En astrología china es el año de la serpiente. Nos están arrancando la piel de lo que pensábamos que era éxito. Wow. Y nos están reprogramando el chip. Y recientemente cumplí 40 años. ¿Y sabes qué? Se me abrió el mundo delante de mis ojos. ¿En serio? Porque hasta los 40 vivimos para complacer y cumplir las funciones o lo que nuestros padres o lo que nuestra sociedad espera. De los 20 a los 30 estamos probando qué nos gusta. De los 30 a los 40 queremos manifestar éxito y estamos trabajando por eso, pero vamos como un caballo sin freno, buscando lograr un éxito que realmente en algún momento nos metieron que el éxito era ser abogado, ser médico, ser millonario, conducir tener casa propia, conducir un carro de lujo de $300,000. No, a los 40 años se activa un reloj interno y lo estoy viviendo en carne propia en este momento, en donde yo digo, ok, ya he hecho esto, ya he tomado bastantes malas decisiones para decidir lo que quiero, pero sobre todo lo que no quiero.
Y uno comienza a tomar decisiones basadas en el amor propio. Muy contrario al pasado, que todo es basado en cómo los demás me perciben, en cómo puedo tomar decisiones para ser aceptado. Entonces, cuando hablo a través de la consejería astrológica o espiritual, hablo desde la prueba personal, desde la experiencia, porque la gente que no me conoce puede tener un concepto errado de mí, decir, ese niño es un brujo, ese niño maneja energía. Yo sé las puertas que estoy abriendo. Yo sé la energía que estoy manejando, la conozco, crecí en ella, fui formado con humildad, pero con la verdad de mi mano y delante de la presencia de Dios, porque ante todo soy cristiano. Amén. Porque sin Jesús, sin ese ejemplo de amor, es imposible seguir. Entonces Jesús habló tanto de cosas que la gente no entendía. Mi reino no es de aquí, es de los cielos. Seguro. Y la gente imaginándose una nube y un señor sentado en un trono. Y los cielos están los astros que nos están diciendo lo que va a pasar, lo que ha de acontecer, y entendiendo la astrología podemos entendernos mejor. Pero sobre todo, entendiendo el mundo espiritual y asimilando que cada cosa que vivimos en la vida tiene una resonancia en nuestro destino, podemos estar tranquilos y confiados de que hay algo más. De que puedo estar ansioso, pero no es un estado permanente. Y la esperanza es mi apellido. Yo soy Alejandro Magno Esperanza, porque para todo, mientras haya vida, hay una solución. Seguro que sí. Yo sé que pudiéramos estar hablando 18 días. No te he dejado entrevistarme. No, pero me encanta. Nos has llevado en una guía de todo lo que queríamos saber, pero aún nos quedan cosas pendientes y la invitación, por supuesto, se extiende para próximos programas. Gracias por este tiempo de sabiduría y paz. Yo creo que en este eclipse estoy bien revolucionada y te agradezco mucho tu presencia porque me voy en paz y tranquila, de verdad. Pero antes de cerrar el espacio, siempre le tenemos una sorpresa a nuestros invitados. Gracias. Y aquí está la tuya. Adelante, producción, por favor. Mi querido compadre Alejandro, estoy muy orgullosa de ti. Sabes lo importante que eres para nuestra familia. Te queremos muchísimo. Estamos muy agradecidos con Dios porque formes parte de nosotros. Bendecida porque seas el padrino de mis niños. Es un honor verdaderamente para mí. Sabes que te queremos muchísimo y te deseamos siempre lo mejor. Mi querido compadre Alejandro. Qué hermosa. Gretel es mi comadre, mi amiga, mi hermana. La conocí en Miami. Mira. Ya yo hice una familia cubana. Sí, ya veo. Porque Gretel es mi comadre, soy el padrino de sus hijos. Y toda la gente que he conocido ha sido, todos mis amigos, mi círculo, mi familia escogida de aquí de Miami, han venido a través de mi consulta espiritual y hemos creado vínculos eternos y permanentes, y les doy gracias por esta gran sorpresa porque esto es un simbolismo de las raíces que estoy cosechando en este lugar y es una reivindicación de que estoy en el lugar correcto haciendo lo correcto. Te quería decir para cerrar rapidito, tanto para ti como para la gente que nos está viendo, el año que viene es un año 1 que representa, de acuerdo a cómo recibas este próximo año, van a ser tus próximos 9 años. No procrastines las decisiones que tienes que tomar pensando que las condiciones todavía no están reunidas. Hay que ser tajante en este tiempo. Tenemos 3 meses para ejecutar los cambios que queremos. 10 años se van rápido. No permita y ni arrastres maldiciones a tu vida para el próximo año. Lo que ya el universo te reveló que no tiene solución, córtalo en seco, porque Dios está contigo y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre digo, recuerda que no es lo que eres, es lo que transmites. Ahí está tu magia. Seguro. Gracias de verdad una vez más, Ale, por estar con nosotros. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Y que esos momentos que parezcan difíciles tengan un propósito, que la vida te va a sorprender después. Amén, que así sea. Lo recibo y te bendigo a ti. Bendigo a este podcast. Amén. Fabricando Sueños o Fábrica de Sueños. Y no olvides que soñar no cuesta nada. Seguro. Pero hay que trabajar porque la fe sin obra es muerta. Así mismo. Gracias de verdad una vez más. Y gracias a ustedes que nos ven en casa. Que la bendición siempre los alcance. Recuerde que la fe mueve montañas. Así que nunca la pierda por muy difícil que sea el camino. Un besito.